Jueza Constitucional, señores y señoras, en 1938, en nuestra República del Ecuador, se aprobó el Código del Trabajo. Fue toda una hazaña. Los trabajadores levantaron, lucharon fuertemente para que exista un código que le obligue al Estado ecuatoriano a que le garantice sus derechos laborales. Los empresarios levantaron su voz de protesta y dijeron que si ese código laboral se aprobaba, sus empresas quebraban. Las empresas no quebraron con la aprobación del Código del Trabajo. Fue falso, totalmente falso. ¿Y por qué lo dijeron, señora Jueza Constitucional? Porque esa es su forma de protestar, con la amenaza. En 1945, el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades por primera vez se garantiza en la Constitución, 1945. En el caso que nos ocupa, ¿cumplió el Estado ecuatoriano con la obligación de garantizarles a los trabajadores el derecho a participar de las utilidades? Lamentablemente el Estado ecuatoriano no cumplió con esa obligación constitucional. El artículo 5 del Código del Trabajo y la Constitución de 1945 y las siguientes constituciones de 1946, 1967, 1979, 1998 y la actual Constitución de Montecristi del 2008 obligan al Estado ecuatoriano a protegerles las utilidades a los trabajadores. Y en consecuencia, todo funcionario administrativo o judicial está obligado a protegerles, a darles la suficiente garantía de las utilidades a los trabajadores. Pero en 1991, señora Jueza Constitucional, en 1991, esos funcionarios recibieron de manos de Cervecería Nacional un formulario donde decía que todas las utilidades eran para Cervecería Nacional y 0 utilidades para los trabajadores. Y no solamente recibieron los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, sino también los funcionarios del Ministerio del Trabajo y de la Superintendencia de Compañías. 1992, 1993, 1994, 1995, Cervecería Nacional, en ese entonces denominada Compañía Cervezas Nacionales, siguió entregando formularios donde todas las utilidades eran para la empresa y 0 utilidades para los trabajadores. Ahora Cervecería Nacional viene con una acción extraordinaria de protección y acusa a los jueces que en su sentencia le han violentado su seguridad jurídica. Y sobre todo dice su pasado jurídico firme. Página 36 de su acción extraordinaria de protección. Pasado jurídico firme. Haber declarado formularios donde todas las utilidades eran para la empresa y 0 utilidades para los trabajadores, ¿ese es pasado jurídico firme, señora Jueza Constitucional? La explotación laboral no se detuvo en 1995. Continuó en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Mientras los trabajadores en la línea de fábrica de Cervecería Nacional produciendo millones y millones de botellas de cerveza diariamente, trabajando en jornadas de hasta 16 horas y de lunes a domingo. Pero Cervecería Nacional, en su acción extraordinaria de protección, indica que le han violentado su debido proceso, porque los trabajadores, como indicó el doctor Gonzalo Novoa, no tuvieron que haber ido a reclamar su derecho a las utilidades a los jueces del trabajo. Lo contrario, tuvieron que haber ido a reclamar los derechos de los trabajadores
al juez de trabajo. Diríjase hacia la judicatura, más no hacia los colegas. Por lo tanto, dice esta acción extraordinaria de protección que los trabajadores no tuvieron que haber ido a la vía constitucional. Pero, señora jueza constitucional, ninguna norma jurídica puede restringir una garantía y un derecho constitucional. Así lo establece el artículo 11, numeral 4 de la Constitución de la República. Ninguna norma jurídica puede restringir una garantía constitucional, pero Cervecería Nacional lo hace en esta acción extraordinaria de protección. Cervecería Nacional no solamente los explotó a los trabajadores laboralmente durante una década, también lo hizo en el 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Durante 16 años Cervecería Nacional presentó formularios debidamente certificados por el Servicio de Rentas Internas y que obran en el expediente. Y en todos esos formularios, todas las utilidades eran para Cervecería Nacional y cero utilidades para los trabajadores. Frente a tanta explotación, el ministro del Trabajo se pronunció en una resolución del 7 de julio del 2010. Y en esa resolución, señora jueza constitucional, el ministro del Trabajo estableció que el sistema utilizado por Cervecería Nacional de cero trabajadores era una práctica abusiva, era una práctica antiética. Incluso dijo el ministro en esa resolución, señora jueza constitucional, que a Cervecería se le olvidó que los trabajadores también son seres humanos, con derechos y sobre todo con necesidades. Y acotó el ministro del Trabajo en esa resolución del 7 de julio del 2010 que obra en el expediente, que es inadmisible que del trabajo diario de los trabajadores uno solo sea el beneficiario, el dueño del capital. Pero, señora jueza constitucional, esta resolución no tiene ninguna validez para Cervecería Nacional. Dice que son meras opiniones. Así lo deja establecido en la página 55 de esta acción extraordinaria de protección. Sin embargo, señora jueza constitucional, Cervecería Nacional deja sentado y pretende hablar de su obligación de pagar utilidades durante los 16 años. Si usted me permite, señora jueza constitucional, para leer un párrafo de la acción extraordinaria de protección de Cervecería Nacional. Prosigue en la parte pertinente a la cual ha hecho referencia, ¿no? Gracias. Página 38, Cervecería Nacional dice: voy a referirme en primer lugar a la obligación de la empresa de pagar utilidades a trabajadores tercerizados, contratados por medio de contratistas desde 1990 a 2005 y respecto del régimen cero trabajadores. Y Cervecería Nacional dice que el derecho a las utilidades no es un tema de carácter constitucional, sino más bien el derecho a las utilidades es un tema atado al Código del Trabajo, de carácter legal. Y sobre el régimen cero trabajadores, Cervecería Nacional dice que un reglamento del Ministerio del Trabajo se lo permitía. Eso, señora jueza constitucional, son los justificativos que presenta Cervecería Nacional para no haber pagado a los trabajadores sus utilidades durante 16 años. Decir que el tema utilidades, decir que el derecho a las utilidades de los trabajadores no es un derecho constitucional, es totalmente errado.
es totalmente equivocado. Incluso, señora juez, es la negación de una norma constitucional. Pero esta tesis de Cervecería Nacional de que el derecho a las utilidades no es un derecho constitucional es apoyado por los amicus curiae de los empresarios del Ecuador reunidos en cámaras y en comités. Los amicus curiae indican que el derecho a las utilidades no es un derecho fundamental y por lo tanto es un derecho patrimonial. Derecho patrimonial. Y esta errada interpretación la toma de una tesis de Pablo Alarcón, quien cita a su vez a Luigi Ferrajoli en su obra Derechos Fundamentales y Derechos Patrimoniales. Pero, señora jueza constitucional, ni Pablo Alarcón en su tesis, ni Luigi Ferrajoli, gracias, ni Luigi Ferrajoli en su obra dicen tal cosa. Es más, Luigi Ferrajoli expresa que los derechos sociales a la educación, al trabajo, son derechos fundamentales. ¿Por qué entonces los amicus curiae endilgan al constitucionalista Pablo Alarcón y a Luigi Ferrajoli cosas que nunca han dicho? Eso, señora jueza constitucional, se llama deshonestidad académica. Y es lamentable que los empresarios del Ecuador acudan a esta Corte Constitucional con amicus curiae plagados de deshonestidad académica. Incluso violentan una norma del Código Orgánico de la Función Judicial que impone a las partes y a los abogados hablar con la verdad, porque la abogacía es una función al servicio de la justicia y del derecho. Señora jueza constitucional, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades. Lo hizo en el caso Holcim, signado con el número 1541-07-R, y en el caso Andes Petroleum, en el caso 003-09-SAN-CC. Y la Corte Constitucional en estas sentencias dice claramente que el ministro del Trabajo es plenamente competente para mandar a pagar las utilidades, de garantizarles el derecho a los trabajadores de participar de las utilidades. Y consecuentemente, miles de trabajadores de Holcim y de Andes Petroleum cobraron sus utilidades, es decir, les resarcieron su derecho constitucional a participar de las utilidades. Sentencias, señora jueza, que quisiera agregarlas en este momento, tanto la de Holcim como la de Andes Petroleum. Para culminar, señora jueza constitucional, usted se servirá desechar, la Corte se servirá desechar esta acción extraordinaria de protección de Cervecería Nacional, por cuanto cuyas pretensiones no tienen ninguna relevancia constitucional. Concluya, por favor, doctor, se le termina el tiempo. Es decir, no cumple con los presupuestos jurídicos establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Muchas gracias, señora jueza constitucional. Gracias, doctor. Si va a ser